Nos acompaña Silvia Buendía, feminista, abogada, defensora de los derechos humanos y de las personas LGBTI. Muy buenos días, bienvenida. Lo primero que le pregunto es, ¿por qué es tan difícil para ciertos sectores entender la necesidad de cada ser humano de ver sus derechos pues garantizados y tener una vida plena? Gracias, buenos días, Sofía. No quisiera empezar a contestar tu pregunta sin hacer una pequeña corrección sobre el reportaje que hemos escuchado. No se ha reformado la Constitución. Las sentencias que obtuvimos de la Corte Constitucional interpretan la Constitución de forma de que el artículo 67, que habla sobre matrimonio, no está en contradicción con el permitir a parejas del mismo sexo acceder al contrato matrimonial. Tiene usted razón. Entonces no se ha reformado la Constitución. La Constitución sigue exactamente igual y no hay necesidad de reformarla. Lo que se ha hecho es simplemente interpretar ampliamente la Constitución, no solamente en un artículo, sino en todos los que tiene la Constitución del Ecuador, en el sentido de que tiene que haber igualdad formal y material en el ejercicio de los derechos y que no se puede discriminar a nadie por su orientación sexual. De alguna manera también esa ponderación de derechos cuando se habla de que todos somos iguales ante la ley y de que tenemos esta garantía, la no discriminación ni por raza, ni por género, ni por ningún motivo. ¿Me puede contestar lo que le preguntaba? Le decía, ¿por qué es tan difícil para algunos entender que todos quieren tener una vida plena y para eso pues deben haber estas garantías de derechos que las debe brindar la misma ley? Bueno, yo solamente te puedo adelantar un criterio en base a la experiencia que yo tengo como trabajando desde el derecho a estas causas. Apenas en 1997 en el Ecuador se despenalizó la homosexualidad. Entonces, hace muy poco tiempo, en nuestra sociedad, ser homosexual era ser delincuente. Esa es la realidad. Tenemos una sociedad transversalmente homofóbica. Generaciones pasadas que hoy día siguen estando vivas porque no son tan viejas, se criaron con esta idea, con esta formación de que ser homosexual era pecado y era delito y que podías inclusive irte preso por eso. Hubo una época en el Ecuador en el que si caminaba por la calle, por ejemplo, una persona, un hombre, digamos, acá en Guayaquil con el pelo un poco largo, la policía te llevaba preso. Te subía a un camión y de repente hasta te llevaba a la cárcel, no sé, pues te ofendía, te humillaba, y eso era perfectamente legal. Estamos hablando de hace muy poco tiempo. Entonces, y hoy en día permanecen incluso las amenazas que se han dado contra activistas. En su caso también ha ocurrido así, y pues quienes hemos dado algún punto de vista también a través de redes sociales, el ataque es inmediato, es decir, pues todavía hay esa vulnerabilidad. Sí, así es. O sea, por algo tan sencillo como decir, mira, todos somos iguales en dignidad y derechos, te amenazan de muerte. En redes sociales te amenazan de muerte. Estos son, a ver, también pongamos los pies en la tierra. Estos son picos de violencia absolutamente, ¿qué te digo?, comunes cuando poblaciones vulneradas han conquistado algún tipo de derecho. Yo me acuerdo también en el año 2007, cuando estábamos en Montecristi, hablando de la posibilidad de que la Constitución, que hoy día es la Constitución del Ecuador, permita que las uniones de hecho de personas que son parejas del mismo sexo tuvieran también efectos legales. Hubo lo mismo, yo no sé, en Quito, en Guayaquil hubo una misa campal de cientos de miles de personas. El arzobispo de ese momento, Antonio Regui, los mandó a llamar y dijo, no podemos permitir que haya unión de hecho de parejas del mismo sexo porque eso va a destruir a la familia. Y en las iglesias la misa te decía eso, en las familias, las sobremesas después del almuerzo del domingo te decían, no se puede permitir que las parejas del mismo sexo tengan efectos legales sus uniones porque eso sería terrible, la debacle, la destrucción de la familia, el pecado, el delito, el oprobio, la aberración. Bueno, han pasado 11 años desde que tenemos esta Constitución, bajó el nivel de beligerancia en este tema. Creo que en este momento todo el mundo, inclusive los sectores más conservadores, te dicen, bueno, ya, la unión de hecho está bien. Esto también pasará, Sofía. Son picos de asombro. Es importante, desde su punto de vista como jurista, que nos mencione si la Corte Constitucional adoptó, según su punto de vista, una medida técnica. ¿Cuál fue la labor de la Corte Constitucional con respecto a responder a la consulta que hacía la Corte Provincial de Pichincha? En el año 2013, agosto del 2013, fui una de las abogadas del caso de Pamela Troya y Gaby Correa. Es decir, desde el año 2013 ya existía la posibilidad
de que la Corte Constitucional interprete nuestra Constitución en el sentido del fallo que hemos tenido la semana pasada. ¿Por qué? Porque la Constitución no consta únicamente de un artículo, consta de 440 artículos. En la mayor parte de los artículos de la Constitución se habla de igualdad formal y material, de prohibir el discrimen, entre otras cosas, por orientación sexual o por identidad de género, de respetar y que se garantice a través del Estado las condiciones de vida y el desarrollo de la personalidad de las personas de la diversidad sexogenérica. Entonces, si en nuestra Constitución, olvidémonos de la opinión consultiva, nuestra Constitución del 2008 ya se establecía todo este tipo de normas que prohíben el discrimen y que garantizan la igualdad formal y material. Desde el año 2013 ya esta Corte podía perfectamente haber dicho, claro, existe un artículo 67 que el concepto de matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer, pero esto no es restrictivo, esto no es prohibitivo y sobre todo se tiene que analizar a la luz de otros artículos de la Constitución que prohíbe el discrimen a personas de orientación sexual o homosexual. Por lo tanto, esta opinión consultiva es simplemente como quien dice una última cereza del pastel. El pastel estaba totalmente listo, servido, perfecto. Esta opinión que ha tenido en este momento la Corte Constitucional en sus sentencias no solamente está de acuerdo a nuestra Constitución del 2008, está de acuerdo al bloque de constitucionalidad, es decir, todos aquellos fallos y consultas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en todas aquellas opiniones y todas aquellas sentencias en los que los derechos humanos son inclusive más amplios que lo que establece nuestra Constitución. Y ahora, ¿cómo esta decisión de la Corte Constitucional se va a salir del papel y pues se va a hacer efectiva en los matrimonios de las personas que así lo deseen? Bueno, lo que dice el fallo es que no se puede entender como restrictivo el artículo 67 y que todas las parejas del mismo sexo pueden acceder al matrimonio en el momento en que se publique en el registro oficial las sentencias. Yo no sé cuándo va a ser eso, estamos esperando que se publiquen, pero en el momento en que se publique, el registro civil simplemente no puede aducir el artículo 67 para negar los matrimonios y las parejas que así lo deseen, así como vimos en el reportaje que las parejas que así que las personas que así lo desearon cambiaron su espacio de sexo a género. Aquí va a pasar más o menos lo mismo. Las parejas que deseen hacerlo, ha manifestado que la Corte Constitucional se extralimitó en sus funciones. Bueno, algunos asambleístas en realidad, e incluso hay políticos como Fernando Balda, que ha presentado pues, al Consejo Nacional Electoral una solicitud para recoger firmas para echar abajo esta decisión de la Corte Constitucional. ¿Qué podrá pasar con estas iniciativas? Bueno, cualquier ciudadano tiene derecho y es legítimo que pida el ejercicio de su derecho de la consulta. Hay un trámite para este ejercicio del derecho. Entiendo que tiene que pasar la pregunta que se quiere hacer en consulta al pueblo del Ecuador por el control de constitucionalidad y eso es con la Corte Constitucional. Es la Corte la que va a determinar si esa pregunta cabe, si cumple con los requisitos constitucionales y entonces van a tener que ir al Consejo Nacional Electoral a pedir los formularios y hacer la recolección de las firmas para llevar después el tema de la consulta a la práctica. Se nos quedan algunos temas, pero le agradecemos muchísimo su opinión sobre lo que ya hemos podido revisar acerca del tema del matrimonio igualitario, esta resolución de la Corte Constitucional y pues también las distintas posiciones y puntos de vista que se pueden dar al respecto. Muchísimas gracias, Silvia Buendía, feminista, abogada, defensora de los derechos humanos y de las personas LGBTI. Nosotros hacemos una nueva pausa y regresamos con nuestro último tema de hoy en Primera Impresión. Ya volvemos.